Buenas tardes, siendo las 2:30 de hoy, martes 6 de abril del 2021, vamos a iniciar la clase de hidrología para los grupos 1 y C 143, 144, con una participación inicial de 33 estudiantes de 51. Muy bien. Entonces, en la clase pasada vimos el contenido del curso, bibliografía, evaluación. Así que en la clase de hoy vamos a empezar a hablar propiamente de la hidrología. Muy bien. Hidrología es una ciencia multidisciplinaria que estudia la ocurrencia, circulación y distribución del agua sobre la tierra. En hidrología, básicamente nos interesa evaluar las cantidades de agua que están moviéndose sobre el planeta. Pero la hidrología incluye los procesos físicos, químicos y reacciones biológicas del agua, ya sea en los ambientes naturales o en los ambientes artificiales que han sido modificados por el hombre, llámese deforestación, llámese construcción de embalses, etcétera, etcétera. En el movimiento del agua van dos cosas de la mano, la calidad y la cantidad. En este curso no tomamos en cuenta la calidad del agua, solamente la cantidad del agua. Y como mencioné en la clase anterior, esto se divide en hidrología superficial, hidrología del agua subterránea, ya que hidrología es demasiado extenso, y se divide en esas dos dependiendo de si el agua viene del subsuelo o si viene de la superficie cuando vamos a hacer uso de ella. ¿Okay? Entonces, este curso básicamente va a tratar de movimiento superficial del agua. Ese movimiento se resume en algo que recibe el nombre de ciclo hidrológico y tiene que ver con las variaciones temporales y espaciales de la distribución del agua, es decir, con el patrón climático, el tipo de suelo, la topografía y otros factores geológicos. Por lo tanto, es muy difícil establecer una diferencia entre la hidrología y otras ciencias de la Tierra, tales como meteorología, donde se estudia el movimiento de agua en la atmósfera, los fenómenos meteorológicos, huracanes, tornados, ciclones, precipitaciones, vientos, todo lo que ocurre en el nivel atmosférico, ya que recuérdense que el agua se mueve en tres niveles, el nivel atmosférico, el nivel superficial y el nivel subterráneo. Así es que la parte del movimiento del agua en la atmósfera se estudia en meteorología, pero tenemos que ver algunos elementos de meteorología porque tenemos que conocer de dónde viene el agua y hacia dónde va el agua. Con geología, especialmente en el agua subterránea, a veces se le llama hidrogeología porque las formaciones geológicas del suelo afectan el movimiento del agua. Como todos los seres vivos requieren de agua, entonces afecta la ecología. Y también hay una gran división que es otra ciencia aparte, ya que el planeta tiene un gran volumen de almacenamiento de agua en los océanos y el movimiento del agua en los océanos y las mareas y las corrientes marinas y todo lo demás se estudia en un curso que se llama oceanografía. ¿Por qué debemos estudiar hidrología? En ingeniería civil especialmente y en otras áreas como ingeniería ambiental y otras ciencias relacionadas con la tierra, este movimiento del agua tiene sus implicaciones como son la abundancia
produce eventos extremos que a veces terminan en inundaciones. La escasez produce eventos extremos que terminan en sequías. Y muchas veces tenemos pues que distribuir artificialmente el agua para tenerla disponible en épocas de escasez y guardar agua cuando hay abundancia y crear embalses y otras cuestiones relacionadas con la distribución del agua, ya sea en un ambiente artificial criado por el hombre. También tenemos una disciplina muy especializada de la hidrología que se llama hidrología urbana, que tiene que ver con el diseño de los drenajes pluviales, ya que el agua de lluvia cae sobre toda la tierra y cuando cae en áreas urbanas hay que evacuar esa agua para que no se produzcan inundaciones. Igualmente, en ingeniería del transporte, cuando construimos carreteras necesitamos construir cunetas para drenar el agua de lluvia y que no se afecte mucho la infraestructura. Sin embargo, el agua siempre encuentra su camino, por eso los pavimentos no son eternos y cada cierto tiempo hay que estar rehabilitando las carreteras. Así que a veces hay proyectos de irrigación, hay proyectos de drenajes, hay proyectos de control de inundaciones y en todos esos casos tenemos que saber los volúmenes de agua que se están produciendo en el ambiente para poder tener una idea de las magnitudes de estas aguas que se dan en el planeta. Esta ciencia tiene un carácter empírico y su origen está basado en observaciones y en necesidades. Así que para entender el estado del arte actual hay que dar una revisión rápida de los aspectos más importantes de la evolución de la hidrología. En los tiempos prehistóricos, hace mucho, pero mucho tiempo, la civilización como tal no existía. La mayoría de las tribus eran nómadas, eran cazadoras y recolectoras, iban cazando y recogiendo. Sin embargo, encontraron que si tiraban las semillas de ciertas plantas crecían, pero no las podían tirar en cualquier momento, así es que no es hasta que comprenden parte de el fenómeno del clima o las estaciones climáticas que pueden desarrollar la agricultura. Y eso representa un cambio significativo en la sociedad, ya que la población puede dejar de ser nómada y concentrarse en áreas urbanas. Y no es casualidad que las grandes civilizaciones de la prehistoria se desarrollan a lo largo de grandes ríos, los egipcios en el río Nilo, los chinos en el río Amarillo, los hindúes en el Ganges, los persas en Mesopotamia, en el Tigris y Éufrates, etcétera, etcétera. En América, en Sudamérica, en el Amazonas principalmente, no llegaron a desarrollarse de esta manera, las tribus aisladas. Igualmente en Norteamérica, las tribus eran recolectoras y cazadoras y no llegaron a establecerse como tal y desarrollar una agricultura que les permitiera sustentar la población. Sin embargo, cuando estas grandes civilizaciones se establecen a la orilla de los ríos, hay un problema. Y es que todos los años, producto de las estaciones, hay una estación lluviosa, hay una estación seca y en otros lugares hay 4 estaciones: invierno, verano, primavera, otoño. En la época de abundancia de agua se producen inundaciones y las inundaciones pues hacen que el río se desborde y eso hace que se pierdan vidas humanas y bienes materiales y demás. Así es que cuando las personas fueron entendiendo este movimiento del agua, generalmente lo fueron asociando con la astrología y ellos veían aparecer en el cielo ciertas constelaciones y ciertas estrellas y ya sabían que venía la estación lluviosa y era la época de sembrar para que cuando las semillas fueran a germinar ya estuviera la estación lluviosa.
En la época actual, debido al cambio climático, hay una incertidumbre sobre cómo se va a comportar esta cosa, ya que el planeta está todo desastado. Pero en el pasado, basado en esas observaciones, y a veces, pues, las clases gobernantes, las que tenían el conocimiento, abusaban del resto del pueblo. Por ejemplo, en Egipto, los sacerdotes observaron que cuando la estrella Sirio aparecía en la mañana, se iban a producir los deshielos de primavera en el nacimiento del Nilo y eso iba a producir grandes inundaciones, así que estos sacerdotes asustaban a todo el mundo. Los dioses nos van a castigar, pague su diezmo. En ese caso el diezmo no era en dinero, era 10% de los cultivos, así es que la clase gobernante, los faraones, los sacerdotes, no trabajaban, recibían el diezmo en trigo y en especie y con eso se alimentaban. Pero bueno, son partes del desarrollo de la civilización. Y pues hay un paso de ser nómada a ser fijo y tiene que ver con el conocimiento de ciertos patrones del movimiento del agua que permite el desarrollo pues de la agricultura. Los griegos fueron los primeros que trataron de dar una explicación científica a ese origen del agua y los griegos le dieron el nombre a la ciencia, hidro, agua, logo, estudios. Así que etimológicamente hidrología significa estudio del agua, básicamente estudio del movimiento del agua. Y algunas de sus explicaciones de dónde venía el agua, en Grecia no hay grandes ríos, pues no estaban tan cerca de la verdad, pero eran explicaciones que parecían razonables. Por ejemplo, Aristóteles concluyó que la humedad que había en el ambiente, especialmente si era un ambiente frío, se condensaba y esa condensación era la que daba origen a las corrientes de agua superficiales de las cuales se abastecían y satisfacían sus necesidades. Este fenómeno usted lo puede ver en cualquier momento. Usted saca una jarra de vidrio o de otro material con alguna sustancia fría, agua fría, y la coloca sobre el ambiente. Y cuando hay humedad, el agua se condensa alrededor de ese cuerpo frío y decimos erróneamente que la jarra suda. Bueno, los únicos que pueden sudar son los seres vivos, pero esa agua se condensa alrededor de un cuerpo frío. Y eso fue lo que concluyó Aristóteles, que la condensación del agua era la que daba origen a las corrientes de agua. Aristóteles también observó que los seres humanos somos muy dados a contaminar y que las personas iban y usaban las corrientes de agua y los cuerpos de agua y los contaminaban, y cuando llegaban otras personas a los cuerpos de agua, el agua estaba contaminada y sucia. Así que Aristóteles les dijo, uno de los principios de la filosofía de Aristóteles con respecto al agua es: si ensucias el agua que tienes disponible hoy, ¿dónde vas a encontrar agua limpia mañana para satisfacer tus necesidades? Así que ya Aristóteles tenía una visión de la contaminación. Cada vez que se usa el agua, pues, cambian sus características físicas, químicas, biológicas, y se contamina, pero una cosa es contaminar el agua y otra cosa es contaminar el cuerpo de agua. Hay excavaciones arqueológicas en algunos sitios, por ejemplo, los incas no tenían grandes ríos, pero sí tienen cierto control del agua que venía de la cima de las montañas. Se asume que en algunos casos los mayas y demás desaparecieron en algunas regiones porque vino una sequía. No está demostrado, pero la falta de agua produce esas situaciones extremas en el cual pues ya la población no se puede mantener y tuvieron que abandonar sus ciudades.
Viene la Edad Media. Durante la Edad Media pasan muchas cosas. Europa principalmente y otras partes del planeta son sometidas a grandes plagas, algunas de las cuales, como el cólera, por ejemplo, que tienen una transmisión hídrica, no se conoce cómo se transmite, y empieza ya esta división aquí, porque las personas que usan agua de un pozo o de una fuente subterránea encuentran que esa agua es menos propensa a producir enfermedades que la fuente de agua superficial, así es que empiezan a abastecerse donde pueden y donde la geología del sitio lo permite, de pozos, y en otros sitios pues el agua superficial, que es más fácil de contaminar. Y ahí empieza la división de la hidrología en la parte superficial y la parte subterránea. Por otro lado, empiezan los primeros intentos de cambiar las características del agua y están los primeros intentos de potabilización del agua. ¿Cuáles eran los procesos tradicionales de potabilización del agua? Habían tres. Uno, producir cerveza. El alcohol mata las bacterias y los virus. Así es que el que tomaba cerveza estaba feliz y contento y no se enfermaba. Igualmente, el vino, el alcohol, en el vino mataba los virus y las bacterias, así que tomaban vino. ¿Quiénes producían cerveza? Generalmente los monjes, y tenemos que las fábricas de cerveza más antiguas que existen en la actualidad, hay una de 1200 y sencillo, es una abadía que desde entonces los monjes han estado produciendo cerveza. Ya la cerveza pues está disponible al resto de la población, pero fueron intentos. El otro intento fue en los chinos, que ellos encontraron que si calentaban el agua, mataban las bacterias y los virus y no se enfermaban con tal facilidad. Así es que como el agua sabía rarita así, pues simplemente le echaban hojas y ellos tomaban era té con agua hervida y eso hacía que ellos no se enfermaran con gran facilidad. Así que son intentos de ver cómo obtenemos agua que no nos produzca enfermedades. Otro griego famoso es Homero, que dio una explicación toda extraña, y es que en el área de Grecia hay muchas cuevas, y cuando las personas entran a las cuevas encuentran lagos subterráneos. Así que Homero dijo que, como se pensaba en esa época que el planeta era plano, la presión del suelo sobre estos cuerpos de agua subterráneos hacía que aparecieran los manantiales o los ojos de agua y allí se originaban las corrientes. Bueno, no es tanto la presión del suelo, depende de la geología y tenemos esos ojos de agua o manantiales que dan origen a las corrientes superficiales, pero no tanto así como de los cuerpos de agua o que el planeta es plano. Pero los griegos son los primeros que tratan de dar una explicación de estos fenómenos. De estos fenómenos. Luego vienen los romanos que absorben el conocimiento de la mayoría de las civilizaciones a las cuales conquistaron. Y los romanos pensaron, bueno, si mi centro urbano está en la planicie de inundación de un río, voy a tener ese problema todo el tiempo. Hay lugares que estos fenómenos se producen todo el tiempo, por ejemplo en Bangladesh, en Asia, que hay mucha población, cada vez que viene un fenómeno monzón fuerte, pues hay inundaciones y se mueren muchas personas por las inundaciones, porque viven en la planicie de inundación. Pero para poder construir los centros urbanos lejos de las fuentes de agua, los romanos construyeron acueductos. Y tenían baños públicos y tenían acueductos para llevar agua potable y acueductos para remover las aguas hervidas. Son cosas que en la actualidad las tenemos de herencia de los romanos. Para construir sus acueductos,
los romanos cobraban un tributo o un impuesto. Igual el sistema aquí, el IDAN cobra por la distribución de agua, solo que la gente no paga y hay unas deudas millonarias y eso no puede permitir actualizar muchas de las cosas del IDAN y es algo típico aquí de Panamá. Uso el agua, no la pago, pero bueno, los romanos pensaron que si aquí venía mi acueducto, ¿cómo cobro el tributo? El tributo la cobro aquí en función del área del conducto, pero algunas personas visionarias encontraron que ellos pensaban que el volumen era proporcional a el área. Así que aquí con el área del conducto, que la geometría ya la habían desarrollado los egipcios, ellos cobraban el tributo en función del área. Ahora se usan medidores, pero aquí en Panamá hay muchos comercios, muchos lavacarros que no tienen medidor, lo que tienen es un niple y cobran algo simbólico y no lo pagan algunas veces, pero algunas personas visionarias observaron que si yo colocaba una expansión, tenía la misma cantidad de agua que acá, pero pagaba lo mismo que este. Así que siempre han habido esos, llámese juega vivos o como sea, más osados, basados en pura observación. Luego, pues, tenemos, viene el oscurantismo, la Edad Media. En la Edad Media aparece pues en los tratamientos de agua, la cerveza, el vino, etcétera. Los romanos, un señor en el siglo I antes de Cristo, Marcos Vitruvius, recolectó toda la información de las ciencias, las artes, así que es una especie de enciclopedia. Y en el volumen 8 estudia el agua y en ese volumen 8 entonces está que introduce los conceptos elementales de el ciclo hidrológico. Ok, muy bien. Entonces, tenemos que allí introduce de manera rudimentaria los procesos del ciclo hidrológico, que es la recopilación de algunos de los conocimientos de los griegos, de los persas, de los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega la Edad Media y en la Edad Media, pues lo más notable es la cantidad de pestes que azotaron Europa y que pues, se murió mucha población. Luego viene el Renacimiento, y con el Renacimiento hay florece la ciencia y empiezan a darse muchas cosas. Así que con el Renacimiento tenemos a Leonardo da Vinci. ¿Y qué hace Leonardo? De manera rudimentaria establece la ecuación de continuidad, caudales, velocidad por área. No solamente es el área del conducto, sino también la velocidad y establece la necesidad de cómo determino esa velocidad para poder conocer el caudal que está pasando por ahí. Así que todo es producto de una necesidad. Ocurre esto, necesito medir esto, así que ya empieza esa inquietud de que hay que empezar a hacer mediciones para poder conocer el movimiento del agua en el planeta Tierra. Así que muchos de los avances se dan en el área de Francia, especialmente en París, donde el río Sena atraviesa la ciudad por la mitad, así que en el siglo XVII tenemos algunos aportes significativos. Está Perrault. Así que, ¿qué observó Perrault? Llovía, parte del agua se infiltraba, parte del agua se movía sobre la superficie del terreno como escorrentía superficial,
y eventualmente esa escorrentía superficial llegaba al río y se producía una crecida, y a veces, si se excedía la capacidad de almacenamiento del cauce, teníamos entonces una inundación. Así que el aporte de Perrault es que yo tengo que medir esto, y él observaba que si había un recipiente en el suelo o si colocaba una tinaja o algo en el suelo, cuando llovía el agua se acumulaba en ese recipiente, y eso da origen a lo que ahora se conoce como un pluviómetro o un pluviógrafo. Así que él podía medir la cantidad de agua, y él consideró que hay una relación que ahora se le da el nombre, Perrón no le dio este nombre, pero en la actualidad se le da el nombre de coeficiente de escorrentía, y es la relación entre el agua que se mueve sobre la superficie del terreno y el agua que viene del nivel atmosférico. Así que la escorrentía superficial es un coeficiente por la precipitación. Así que no toda la lluvia que viene del nivel atmosférico iba a parar aquí al río, porque tenemos esta infiltración. Pero básicamente él decía que un porcentaje de esa lluvia, y él podía relacionar la cantidad de agua que caía con el volumen de agua que se iba a producir en el río Sena. Así que en la actualidad tenemos esta relación como herencia de Perrault y este artefacto que recoge la cantidad de lluvia. En esta época aparece la imprenta, y con la imprenta se produce a gran escala la Biblia. Antes solamente estaba disponible para los monjes en las abadías y en las congregaciones religiosas y demás. Pero en esta época muchos de los investigadores tenían temor de la iglesia, porque la iglesia católica tenía una institución que se llamaba la Inquisición. Cualquier persona que dijera algo en contra de lo establecido, pues lo quemaban vivo en la hoguera, etcétera, etcétera. Así es que algunas personas empezaron a asustar a la población nuevamente, porque uno de los pasajes interesantes del Antiguo Testamento es la historia de Noé y del diluvio. Así es que las personas dicen: ven acá, llueve, esa agua corre sobre el terreno, va a dar al río, el río descarga en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo va a subir de nivel y nos vamos a inundar. Venga, pague su diezmo y rece mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto, pero es un movimiento continuo. Pero ahí está solamente una fracción del movimiento, hasta que, por suerte, está Enrique VIII, que separa a la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma, y en Inglaterra no hay Inquisición, así es que todo el mundo anda temeroso de un nuevo diluvio. Y el señor Halley, que es un astrónomo famoso, observó lo opuesto a esto, que si yo tengo un recipiente y hay agua, y ese recipiente está en un lugar cercado donde no tienen acceso los animales a tomar agua, esa agua se pierde por evaporación. Es decir, el agua no se acumula en el terreno. Y van uniendo los distintos componentes del ciclo hidrológico. Así que él concluyó que el agua que llegaba al océano, al mar Mediterráneo, no se acumulaba en el mar Mediterráneo, sino que regresaba a la atmósfera por medio del proceso de evaporación. Y este instrumento, que se usa mucho en la actualidad, recibe el nombre de tanque evaporímetro. Todo basado en observaciones. Y yo puedo estimar la evaporación en ese tanque, y ahora mismo tenemos que la evaporación en un cuerpo de agua, el lago, el mar, lo que sea, es el coeficiente del tanque evaporímetro por la evaporación en el tanque evaporímetro. Y en hidrología todo es empírico, aparecen coeficientes. Muchos de estos subíndices son míos, porque si a todo le llamo C,
Y a pesar de que le pongo un subíndice, a veces confunden una cosa y otra. Esta es la relación entre la evaporación en un cuerpo de agua, un embalse, un lago, un mar, y la evaporación en el tanque. Esta es la escorrentía superficial y esta es la precipitación. Así es que tenemos esta relación, que quizás Halley no la formuló de esa manera, pero sí él relacionó que los volúmenes de agua en el océano no se acumulaban, sino que regresaban a la atmósfera. En la actualidad, por efecto del cambio climático, hay deshielo en los casquetes polares y sí hay evidencia de que el nivel del mar está subiendo. Eso no se da de manera abrupta o repentina, son cambios graduales, así que algunas islas desaparecerán, quizás las islas de Gunayala desaparezcan porque algunas islas del Océano Índico y del Océano Pacífico desaparezcan por el aumento en el nivel y las comunidades costeras se van a ver afectados por todo esto del cambio climático. Pero bueno, son situaciones que han ocurrido en miles de millones de años en el planeta y hemos estado sujetos a esas variaciones, a esas variaciones. Muy bien, entonces, esos son aportes significativos en el siglo XVII. Tenemos ahora el siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos subterráneo y superficial. Ya hay una división bien clara y establecida entre el agua subterránea y el agua superficial. Las fuentes de agua subterránea son preferibles a las fuentes de agua superficiales. No en todas partes se puede obtener agua del subsuelo, depende de la formación geológica del suelo. Así que me estoy saltando, vamos a borrar esto aquí. Estoy saltando de siglo. En el siglo XVIII aparece algo muy interesante que es el teorema de Bernoulli. Ustedes conocen de mecánica de fluido. Solo que Bernoulli analiza fluidos ideales y resulta que los fluidos no son ideales, son reales. Así que esto produce una división, una teórica que se llama hidrodinámica y la otra empírica que se llama hidráulica. Y las cosas que se calculan teóricamente no coinciden con las cosas que se observan en la naturaleza producto de las grandes variaciones temporales y espaciales en el movimiento del agua. Así es que con el teorema de Bernoulli ya hay un análisis teórico, aparece el tubo de Pitot. Okay. Muy bien, me he saltado uno importante antes. Okay. Vamos a echar para atrás. Aquí además de Perrault y de Halley, hay otro señor que se llama Marriott. Okay. Eso es lo malo de dictar en la mañana, que me parece que ya lo dije, pero lo dije fue esta mañana, no en la tarde. Así que bien, por suerte lo necesito acá. El señor Marriott acostumbraba a tomarse sus botellitas de vino a la orilla del río Sena. Okay. Y como todo ser humano, después que la botella está vacía, no le encuentra uso y la tira en cualquier lado. Así que el señor Marriott la tiraba al río Sena y no se sabe si inspirado en Baco, el dios del vino, observó que la corriente se llevaba la botella y eso da origen a lo que hoy se conoce como aforo por flotadores. Así que, ¿qué hacía el señor Marriott? Aquí hay un puente. Por aquí va el río. Acá hay otro puente. Así que iba con sus amigos allí. Conocían esta distancia. Tiraban una botella aquí. Le decía, ahí va la botella. Va llena.
Entonces se equivocaban y tiraban la botella llena, va llena, y la gente pensaba, ¿qué va llena de qué? Si aquí en el río Sena no hay cetáceos. Pero bueno, así es que cuando la botella llegaba acá, medían el tiempo y velocidad es igual a longitud entre tiempo. Pero tenían un problema y es que si tiraban la botella aquí, aquí o acá, tenían velocidades diferentes. Así es que la velocidad superficial no era igual a la velocidad media, así que tenemos una velocidad superficial. Y ellos encontraron que esa velocidad media que estaba acá pronosticando el amigo Leonardo da Vinci simplemente era igual a un coeficiente, nuevamente se usan muchos coeficientes en hidrología, por la velocidad superficial. Pero resulta ser que si usted va a una sección del río, aquí está el río, hay una distribución de agua que hace así, distribución de velocidad. Y resulta que la velocidad no es constante y ellos lo que están midiendo aquí es la velocidad en la superficie. Y ese coeficiente para un día sin viento es alrededor de 0,85. Así es que, ¿qué hacían? Tiraban la botella en varios lugares, sacaban una velocidad promedio, tenían su coeficiente, pero depende del viento y si el viento sopla a favor, en contra, transversal a la corriente, estos coeficientes varían, así que para un día sin viento y en la actualidad, pues no es muy confiable el aforo por flotadores, pero es una manera muy rudimentaria de ir contestando esas incógnitas que habían planteado otros científicos anteriores, como Da Vinci. Necesito una velocidad significativa, una velocidad representativa, pero medirla es problemático. ¿Por qué? Porque todo es variable. Entonces aparece aquí, después del señor Bernoulli, aparece el señor Pitot. Así que el señor Pitot ya puede colocar aquí su instrumento y mide esta cosa H y le queda que U es igual a raíz de 2GH según la hidrodinámica. Le ponen un coeficiente allí para ajustar la hidráulica a la hidrodinámica. Nuevamente, otro coeficiente más. Así que aquí en hidrología hay que estar claro con esos coeficientes. Pero resulta que esa velocidad es variable, va variando con la profundidad. Así que iba complicando más las cosas. Pensaban que lo iban a simplificar y lo que ocurre era que se iban complicando las cosas. Pero iba midiendo. Así que aquí se observa la necesidad de que hay que medir cosas para poder saber lo que está ocurriendo. Así que ya el tubo de Pitot es una mejora con respecto al flotador de Marriott. Y finalmente aparece nuevamente en el río Sena el señor Chessy, que dice, bueno, como esta cosa es difícil de medir, yo puedo crear una fórmula para calcularla. Coeficiente de Chessy por raíz de radio hidráulico SF, donde SF era la pendiente del fondo del río. El radio hidráulico era la relación área entre perímetro y C era un coeficiente de Chessy que lo había calibrado para ciertos tramos del río Sena. Así que ya aparece un avance significativo en la hidráulica. Ya esto no lo tenemos que medir, sino que lo podemos calcular en términos fácilmente medibles. Radio hidráulico en la geometría y F también la pendiente del terreno. Así es que ya empiezan a aparecer fórmulas para ver esas variables, pero todo porque necesito saber una velocidad significativa o representativa del movimiento del agua en una corriente o en un río. Muy bien, entonces lo importante de aquí, o el resumen hasta aquí, es la necesidad de medir cosas para tener conocimiento de cómo se está comportando
el movimiento del agua en la atmósfera. En el siglo XIX ya las cosas cambian, hay contribución de América, ahí está la sección subterránea, hay sobreexplotación de pozos, algunos pozos se secan en la estación seca y ya no hay agua disponible. Así que se empieza a estudiar el flujo de agua subterránea, aparecen tres principios básicos, la ley de Darcy, de flujo en medios porosos, que tal vez la estudiaron en geología o en mecánica de suelo, la fórmula de pozos de Dupuy-Tien, que asume que el flujo es permanente, lo cual no es cierto, y la ecuación de Hagen-Poiseuille, que estudia el flujo en medios porosos y el suelo es un medio poroso. En la parte superficial ya viene la contribución de América. Y en esta época las grandes autopistas eran los ríos y los ríos se utilizaban para mover personas y bienes y el comercio y todo lo demás, pero la navegación fluvial no era muy confiable porque dependía de si el río estaba crecido o no, y muchos de los barcos no tenían suficiente potencia para vencer las corrientes cuando el río estaba crecido, así que la corriente lo arrastraba y el barco se hundía o chocaba contra la orilla y encallaba y todo lo demás. Así es que los señores Humphrey y Abbott dicen que hay que empezar a medir el caudal en el río Mississippi y otros ríos utilizados para navegación en Estados Unidos, el río Tennessee, el río Ohio, río Missouri, y que era importante hacer mediciones de esos parámetros meteorológicos que afectaban, así es que ellos crearon las bases de una institución que en la actualidad se llama USGS, United States Geological Survey, o Mediciones Geológicas de Estados Unidos, donde pues se empieza a medir de todo: precipitación, evaporación, velocidad del viento, dirección del viento, temperatura, caudal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así es que Humphrey y Abbott, para poder administrar de manera segura la navegación y decir, bueno, hoy no se puede navegar porque llovió tanto y viene una crecida no es seguro, así que vamos a esperar que pase ese evento y después navegamos nuevamente por el río, etcétera. Necesitaba conocer todas esas variables meteorológicas y actualidad el USGS mide eso, y a nivel mundial se siguen los lineamientos establecidos por el USGS. Aquí aparece la fórmula de Manning que ustedes conocen, que es una ventaja sobre la ecuación de Chessie. Así que la velocidad media es un coeficiente que depende del sistema de unidades por un coeficiente de rugosidad de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 raíz de SF. Así que Manning lo único que calcula es el coeficiente de Chessie y lo pone como un coeficiente de rugosidad de Manning más una función del radio hidráulico. En la actualidad la ecuación de Manning es ampliamente utilizada en flujo en canales abiertos o ríos, y eso fue lo que ustedes estudiaron en curso de hidráulica cuando estuvieron hablando de canales. Pero debido a la necesidad de medir estos caudales, ni el tubo de Pitot era práctico porque los ríos eran muy grandes, ni los flotadores eran prácticos, así que debido a la necesidad aparece el medidor de corriente de agua. Cuando se fueron a comprar medidores de corriente de agua, en compras lo abreviaron y pusieron medidores de corriente, y lo que nos estaban ofreciendo cuando fui a ver el producto
era un voltímetro. Imagínense ir al río a medir la corriente de agua con un voltímetro. Eso era para electrocutarse. Así que el señor Price, y se conocen ahora mismo como medidores de Price, inventó un medidor, el cual consistía en un aparato que se colocaba en una varilla para corrientes pequeñas o en un cable para corrientes grandes. Desde un bote o desde un puente se podía hacer la medición. Y este aparato lo que tiene aquí es una serie de brazos, y en cada brazo hay una copita, y cuando el agua le pega, esa copita gira W, y lo que se puede medir es la cantidad de revoluciones en función del tiempo, y se podían contar la cantidad de revoluciones. Ustedes van a usar los medidores de Price en el verano, en el curso de mediciones hidrológicas y ambientales, solo que este verano por la pandemia no sé cómo fue el curso de mediciones. Y esa velocidad angular la relacionaban por una regresión lineal con una velocidad lineal, así que tenías la velocidad angular y los coeficientes del instrumento, tenías la velocidad lineal. Así es que ya se podía determinar con mayor certeza el caudal, velocidad por área. ¿Okay? Así es que en esta época se establece algunas instituciones de importancia, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, porque aparece otro elemento en el mercado, y es la generación de electricidad. Antiguamente, las corrientes de agua se utilizaban con una rueda hidráulica para conectarlas con una rueda de molino para moler granos. Así que las corrientes de agua se han estado usando por tiempos inmemoriales. Así que teníamos una rueda hidráulica, con medio de un eje la conectamos a una piedra de molino, una rueda, y eso molía los granos, y con eso se sacaba la harina y todo lo demás. ¿Ok? Así es que empiezan ahora que los cuerpos de agua, ya sean artificiales o naturales, los puede utilizar para generar electricidad, y empiezan a haber embalses construidos sin ton ni son. Muchas presas fallaron, así que para poner orden en el mercado aparece el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para establecer los lineamientos de cómo construir esos embalses para que sean seguros y no fallen, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hemos terminado el siglo XIX, donde hemos visto algunos de los aportes más significativos en el desarrollo, pero aquí en resumen lo que se observa es la necesidad de que hay que medir cosas. Si no medimos cosas, no las podemos inventar. Podemos crear algunas fórmulas, como la fórmula de Manning, pero eso también requiere de medir la geometría del conducto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si no hay preguntas hasta aquí, hemos terminado la clase de hoy, así que no sé si hay alguna pregunta. Si no hay preguntas, nos vemos el